Vamos a conversar de política internacional. ¿Geopolítica? ¿Geoestrategia? ¿Son lo mismo? No, pero son complementarias. Estamos con Julio Martino. Volvió afortunadamente después de un quebranto de salud, nada grave, pero vuelve entonces a compartir su columna con nosotros desde España, un especialista en materia de análisis de política internacional y también, por supuesto, hoy por hoy de la realidad de la política española. Quiero leerte esto, Julio, antes de entrar en conversación. Te va a interesar porque tiene mucha aplicación lo que voy a leer a lo que pasa hoy. Esto es Da- Walt Whitman Rostow en su obra magistral que se llama Estrategia para un Mundo Libre. Es un libro que yo recomiendo particularmente que se lea para poder entender qué nos está pasando en Occidente. Dice lo siguiente. Primero, estamos luchando contra la Unión Soviética. Esto fue la época de la Guerra Fría. Rostow, asesor de John Fitzgerald Kennedy, vivió la crisis de los misiles soviéticos en Cuba del año 1962, y él plantea que la política internacional, la geopolítica, cambia con la ingeniería nuclear, cambia con las potencias nucleares. Ya es un mundo antes y hay un mundo después de las potencias nucleares. Y la Unión Soviética controla, dice él, ahora suficiente fuerza nuclear y posee suficiente capacidad de lanzamiento como para provocar una tremenda destrucción en Europa. ¿Te suena? En Europa Occidental. Y una seria y creciente destrucción en Estados Unidos. Un aspecto de nuestra política nacional, por lo tanto, consiste en perseguir nuestros fines por medios que reduzcan al mínimo la probabilidad de una guerra nuclear, sin dejar de reconocer que ésta es posible y que se la debe tener en cuenta con mucha seriedad, sobre todo en materia de defensa de nuestros intereses vitales. Y más adelante dice que también es importante entender que hay que trabajar para evitar el avance del comunismo rapiñero hacia los países subdesarrollados que no han logrado consolidar el modelo democrático, liberal, con el capitalismo de desarrollo, y tiene que ver con la guerra de guerrillas. Hay que establecer verdaderos comandos que estén preparados y que sepan cómo trabaja el comunismo, sus políticas de guerra de guerrillas en países de Latinoamérica, por ejemplo, como también lo hace en Grecia, en Indochina, lo hizo en Corea del Sur, en Azerbaiyán. Es decir, la vieja estrategia de esa guerra de guerrillas, ¿te suena? En Uruguay hubo guerra de guerrillas, ¿no? Las guerras celulares tupamaras, la irradiación que hacía Cuba entrenando ejércitos en Latinoamérica, evidentemente apadrinada por la Unión Soviética. Julio Martino con nosotros. ¿Cómo te va, Julio? Gracias por estar, ¿eh? Pues un gusto estar, buenos días a los oyentes, a ti. Naturalmente que me suena porque es parte de nuestra historia, nos caló en Mm, vida, por lo menos a los que tenemos la edad para haberlo vivido. sí. Incluso, yo diría más, nos trastornó la vida. O sea, la acción concertada en lugares tan lejanos para nosotros e impensables para tener algo en común con ellos como la Unión Soviética, influyó directamente en nuestras vidas porque lamentablemente Mm, compatriotas nuestros compraron la idea de ejecutar en nuestros países, en Uruguay en particular, la acción que se gestaba y se gestionaba desde aquellos lugares. Y esa acción reflejó una conmoción política y social que aprovechó un periodo de crisis que mm, vivía el país como consecuencia de políticas erróneas, que son mm, todo otro tema, ¿verdad? sí. Proteccionistas, de barreras comerciales, que no eran precisamente establecidas desde el marxismo, que no tenía hueco de poder en ese momento, sino de la acción proteccionista del vallismo que eligió ese camino y el de no desarrollar la empresa privada nuestra en capacidad competitiva. Nosotros en los años 60 70 Mm, y disculpad que capaz que hago un atajo en esto, pero que a mí es importante. Por mm, ejemplo, una de las industrias más importantes que tenía el Uruguay, que era sí. la industria textil tenía maquinaria, eh, por ejemplo, en alguna de las empresas de 1905, máquinas inglesas de 1910. Claro.
No claro. se había invertido un peso en modernización, en capacidad productiva, y las relaciones laborales estaban anquilosadas absolutamente porque se le cedió el espacio sindical a la Ah, acción del Partido Comunista, y el Partido Comunista era el que negociaba con un empresariado, primero, que tenía dos características. Era cómodo porque era sostenido por un Estado paternalista y claro, con un condicionamiento que le provocaba el sindicalismo marxista, que iba en detrimento de la calidad, de la productividad y de la capacidad de salir al exterior con los productos de Uruguay. Al claro. extremo que muchos empresarios trasladaron la infraestructura industrial del Uruguay, por ejemplo, a los Estados Unidos. Tú Ajá. sabes que hubieron industrias textiles que se mudaron enteras para los Estados Unidos y dijeron, no, no, vamos a procesar el producto allá, porque acá no se puede. No era viable, Y seguro. finalmente fuimos testigos, como ya que hablamos de la industria textil, cómo se desmoronó absolutamente, no existe más la industria textil. En ese marco de Mm, fracaso empresarial, de abuso de la intervención estatal, ¿quién aparece? Pues aparece la Revolución Cubana sí, y en dos frentes de acción convergente sobre los países, la sí, Revolución Cubana promoviendo el foco guerrillero, sí. tratando de emular la victoria castrista en Cuba a través de la guerrilla y de la guerra de guerrillas que emuló en Uruguay el MLN, el Movimiento de Liberación Nacional, consciente de que no podía desarrollar la guerrilla rural porque no había un hábitat rural amigable para la acción guerrillera, se trasladó a la guerrilla urbana, lo que se denominó la guerra de guerrillas urbana que desarrolló el MLN. Pero por otro lado, había otra parte de la tijera que quería cortar las libertades de Uruguay, que era la acción de la Internacional Comunista, que pese a que terminada que pese a haber terminado en el 45 aparentemente la disolución de la Internacional Comunista nunca dejó de funcionar y Mm, siempre siguió siendo dirigida desde Moscú y mm. que dirigía a los partidos comunistas. Y era el uruguayo precisamente, el Partido Comunista Uruguayo y el Partido Comunista Chileno eran los países donde había los partidos comunistas más poderosos. Y más Mientras la obedientes, ¿no? guerrilla, Más obedientes los de más, Cus. Ujú. sí, 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 los más, digamos la palabra correcta, los más serviles, absoluta y totalmente a la política soviética. No cuestionaron So- nunca nada. claro, no tenían espíritu crítico, sos muy elegante. Yo diría los más alcahuetes, ¿no? Los dos partidos más Pues, alcahuetes de lo que planteaba la Comintern soviética. Te agrego un dato ahí, que es muy importante, es convergente con esto que decís. Se trabajó por el lado de la estrategia del Partido Comunista y a su vez con el movimiento de guerrilla, de guerra de guerrillas urbana y suburbana, el MLN, muy alineados a la línea castrista, que incluso se formaban ahí también, iban para ahí formados por Eje 2 y por los Hezbollah que ya estaban ahí, y por otro lado la internacional de la STB checa, que formaba la imagen de la tercera vía como un socialismo, un comunismo más amigable con nuestros pueblos, trabajado a través de Vivian Trías, que fue el superagente de inteligencia de una filial de inteligencia de la KGB, que era la STB checa. Que ahí fue donde cooptaron la intelectualidad uruguaya, el pensamiento de izquierda que filtró en todos los partidos políticos. Fue como una especie de operación pinza, ¿no? Por un lado, lo más amigable, tomaban las universidades, los gremios estudiantiles, las clases medias intelectuales, y por otro lado, los más guerrilleros y el Partido Comunista con el discurso de lucha de clases. Ese, década del 60, efectivamente, década del 60. efectivamente. Sí. Fíjate que en la Unión Soviética, que tenía un prisma muy amplio de intervención de la acción comunista en el mundo, utilizó países como Checoslovaquia, incluso la República Democrática Alemana, Mm, tuvieron un accionar directo sobre nuestros países claro. que iban en perfiles diferentes, como tú muy bien lo acabas de decir. Lo Mm, sorprendente acá, ¿sabes lo que es? mm, Incluso sigue siendo sorprendente. ¿Cómo se supone que la intelectualidad, que es la inteligencia nacional, mm, es aquella que tiene el conocimiento, la formación científica, filosófica, histórica, compra una idea que de primera lo que te está diciendo es que te va a quitar hasta la última de las libertades, va a establecer una dictadura y mm, va a eliminar cualquier tipo de oposición a la construcción de un socialismo de partido único? mm. Se compra esa idea como valiosa, como liberadora y se atan al yugo de una idea que lo que viene a quitarte es la libertad. Y fíjate qué mezquina esa intelectualidad que compra la idea, porque nos está tratando de imponer a los uruguayos desde aquella época la idea de que debemos renunciar a nuestra libertad.
Y claro, hasta te los dicen de frente. Y claro, entonces, ¿qué acción más perjudicial puedo esperar de un compatriota que trabaja para eliminar a todos los partidos, para eliminar a todas las ideas que sean opuestas a esa concepción y que quiere, cuando lo aplique, no tener en el marco del poder a otro partido que ese partido comunista, ¿verdad? Y claro. esa inteligencia compró la idea, pero claro, la compró en los 60, en los 70. Lo sorprendente, mi querido amigo, Mm, es que visto lo visto y con las aguas que han pasado bajo el puente y mm, que lo que se ha conocido de lo que fue el campo socialista, lo que se sabe de lo que hoy es Cuba, Venezuela, Corea, de lo que se sufrió en los países donde el Partido Comunista fue partido único, hoy todavía haya en países como Uruguay, es sorprendente, gente que siga defendiendo la posibilidad de establecer esa falta de libertades como camino a la mejora social y económica de las personas, cuando se demostró que cuando no hay libertad no puede haber ni progreso económico, ni progreso social, ni ventura, y además entra un régimen amargo, tedioso, gris, sí, oscuro y sin sí, esperanza para los pueblos. Y eso claro. se sigue vendiendo, ¿verdad? Julio, es como para hacer una metáfora, una alegoría. Es como si llegáramos y viéramos una población que está empecinada en decirnos que la radio a transistor o válvula es muchísimo mejor que una computadora digital o que un celular que tiene 300 gigas de memoria. Más o menos eso, ¿no? Y que los tipos fomenten una política para que todos usen la radio a válvula y que tengan televisores en blanco y negro y que sea todo analógico cuando estamos entrando a la inteligencia artificial, el G5, una cosa así. Porque eso que vos decís es de una tecnología ideológica vetusta, anacrónica, que está harto demostrado que es fracasada, que lleva a eso, a la pobreza, la depredación, el control social, la falta de libertad, vidas oscuras, temerosas, y Uruguay hoy está gobernado por gente que sustenta esas ideas. Es decir, prefieren la vela a una lámpara LED, qué sé yo. Prefieren Y fíjate, la radio espica transistor que una computadora que tenga terans de memoria. yo estaba viendo ahora en las noticias que una empresa de láctea uruguaya compra, fíjate lo que estábamos hablando, antes teníamos un empresariado anquilosado, Mm. bajo la cortina protectora del vallismo, durmiendo sobre sus laureles. Y ahora hay empresas que tratan de ser pujantes, compran equipo nuevo para modernizar la producción y les meten paros, le meten huelgas, le hacen ocupaciones y hasta conspiran y provocan pérdidas en esas empresas. Entonces no ha cambiado nada, no se ha aprendido nada, no ha Nada. habido ninguna autocrítica en la sociedad uruguaya, en la intelectualidad uruguaya. Parece que lo que sucede en el mundo, en el Uruguay no se mira, se miran para adentro. Parece que todos esos cubanos y esos venezolanos que han llegado a tierras uruguayas en busca de libertades y les cuentan, se tapan los oídos cuando lo cuentan. No Sí, lo quieren escuchar, no quieren saber, están ciegos, son como los tres monitos, ¿verdad? No sí. quiero escuchar, no quiero ver, no quiero saber. Y fíjate, como contraste, en Europa, que es Mm, donde se vivió parte de esa situación brutal en Europa del Este, en mm. muchos países los partidos comunistas han sido prohibidos. Sí, como ahora Han sido prohibidos. el primer ministro checo, ¿no? Estableció por ley la prohibición del Partido Comunista, claro, claro. Efectivamente, pero eso sucede en Ucrania, sucede con ciertas características en Alemania, en Mm, cada uno de esos países donde el Partido Comunista fue un pilar que fustigó las libertades, que condenó al pueblo a una situación de pobreza, de escarnio, de falta de libertad de todo tipo, los países que resurgen de ese infierno oscuro mm. lo ponen fuera de la ley. Sí, claro. Y parece increíble que haya quien diga, ¿cómo vamos a no permitir que los comunistas sean legales? ¿Cómo no vamos a permitir si dentro de la libertad liberal y democrática de nuestro país todas las ideas tienen el derecho de expresarse y de desarrollarse? Y yo tuve una experiencia muy dura en ese sentido de la realidad. Yo Mm, recuerdo haber entrevistado para un periódico que teníamos a Pedro Bordaberry. Y yo le mm, dije, pero señor Bordaberry, el Partido Comunista, que mm, tiene en sus planes abolir el régimen democrático republicano, que tiene en sus planes eliminar los restantes partidos, que tiene en sus planes tener un gobierno, porque pero no es que lo imaginemos,
No, Es que no, sucedió. está en su Sucedió en todas partes. sucedió, claro, es un hecho, Exacto. y está en su No me estoy doctrina. imaginando, no me estoy No, no, imaginando nada. Incluso hasta lo dicen. claro, Y hasta lo claro. dicen. ¿Por qué se legaliza el partido? Y me dijo Bordaberry, bueno, si nos convencen, eso me dijo, No, un si nos desastre. convencen, lo que digo es esto, no podemos dejar que nos convenzan de perder las libertades. No Pero no podemos será, permitirnos no será, que nos convenzan. yo estoy más viejo y más mal pensado, gracias a Dios. ¿No será que te dicen nos convencen y con unos sobres llenos de plata? Porque todo está tan corrupto ya que no, parece que estamos en un mundo donde no importa pensar ya. Como vos decís, se cierra, no, no me interesa lo que me diga, no me interesan los argumentos. Ah, bueno, entonces está bien, vamos a la rebelión a la granja, ¿no? Los cerdos de la rebelión en la granja. Ya sabemos lo que es el comunismo. 120 millones de muertos, con muertes programadas, ¿no? Con los famosos gulags. Ya sabemos lo que fue el desastre en Vietnam de este terrorista que mató 6 millones de compatriotas, lo que es Cuba, lo que es Venezuela. Porque el régimen en sí termina en eso, no es de libertad, te habla de un ser social. El Estado es el que importa y no las personas, está en su doctrina. Es el Estado, todos van a ser iguales. Fíjate acá, Julio, lo que dicen ahora los sindicalistas del Uruguay. Mirá la señal que le dan a las empresas. Nos esperan luchas en varias trincheras, dicen. Esto se publica en El Observador. Sindicatos industriales harán paro y marcharán hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es la plataforma? ¿La defensa cuál es? Otra vez lo mismo, Julio. De la industria nacional, traducido, estatismo, industria estatal. Reducción de la jornada laboral, no quieren laburar. Reducción de la jornada laboral sin pérdida del ingreso, ¿eh? No queremos trabajar, pero queremos ganar lo mismo. Y acuerdos salariales que superen la pauta del Poder Ejecutivo entre las principales reivindicaciones de los sindicatos. En lo que va del gobierno liderado por Yamandu Orsi, el calendario de paros y movilizaciones se inauguró la semana pasada. O sea, los tipos ya tienen calendario de paros, de organizaciones, arman una agenda. Es como una industria, ¿viste? Está todo planificado y vamos a ir parando acá para reclamar menos horas de trabajo, ganar mucho más, indexar los ajustes salariales a la inflación que se va a generar con esto. ¿Te parece que las empresas se pueden quedar en un país así? Es que, mira, se está mirando con los ojos en la nuca al futuro, Sí. porque en España, por ejemplo, en España que ahora terminó el curso político del 24-25, llega agosto, las vacaciones de Europa, cesa toda la actividad, como que todo el mundo se va para la playa o la montaña, y recién en septiembre se retoma todo. El presidente del Partido Popular, con el cual yo tengo grandes reservas, porque cometen esos errores que el liberalismo generalmente comete con la izquierda progresista y marxista, de la cual hablábamos hace un rato, Mm, por ejemplo, mm, pero sin embargo dejó un mensaje muy duro para septiembre. Dijo, restableceremos la España que era, quitaremos cada una de las medidas que el sanchismo ha establecido en España y se ha convertido en una traba para el desarrollo. ¿Y cuál es una de las medidas, por ejemplo, que se va a tomar? El tema de la reforma laboral, y dentro de la reforma laboral, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. mm, Acá se ponen techos de salario mínimo. mm. O sea, nadie puede estar por debajo de ese techo. Se impone Sí, un salario mínimo. sí, igual que acá. Después, en el terreno de la vivienda, se decreta que no pueden haber aumentos de alquileres, que no puede romperse contratos, que las familias tal por cual no pueden ser desalojadas. Si se te mete un intruso en tu casa y tiene hijos, tenés que llevar un proceso judicial larguísimo para quitar el que te ocupe la casa. ¿Sabes cuál es la consecuencia de eso, mi estimado Mm, amigo? Que los salarios están deprimidos, son los más bajos de Europa. claro, ¿Sabés dónde son los salarios más altos de Europa? mm, En los países nórdicos. ¿Y sabés por claro, qué? Porque no hay salario mínimo. No claro, existe. claro. Lo fija el mercado, el El salario. mercado lo fija, Y ahí claro. están los salarios más altos de Europa. Exacto. Entonces, en Europa se está aprendiendo. Acá en España se desaprendió. El Partido Popular promete volver a reaprender. Y el tema de la vivienda, ¿sabés cuál ha sido la consecuencia de poner todas estas situaciones que hacen cada vez más difícil que un propietario alquile su vivienda? Que no hay oferta.
Es lo que No hay pasa. oferta Claro, de vivienda, claro, nadie construye vivienda, los que tienen las viviendas las convierten en pisos turísticos o de alquileres de corta duración que son para extranjeros. claro, Nadie se anima a alquilar una casa porque se te mete alguien y después claro. nunca más lo podés sacar ni le podés aumentar el... Entonces, ¿quién sufre esto? ¿Quién sufre esto? La gente que necesita alquilar una vivienda. ¿Y Esa es la que lo sufre. sabés lo que pasa ahí, Julio? Que cuando el Estado interviene en un mercado, en ese caso el mercado inmobiliario, lo único que va a provocar es la recesión de ese mercado, se asusta, se retrae, no se mueve porque le impone todas esas reglas exógenas que no lo dejan trabajar libremente. Lo mismo pasó en Argentina, que ahora lo liberó Milei. Pasaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucedía? Que el alquiler era altísimo. Los que alquilaban decían, bueno, yo te alquilo, pero a este precio, porque estaba todo ese problema también de que si había un intruso tenían que dejarlo, hacer un juicio muy largo, también estaban tabulados los precios de los alquileres, se podía alquilar hasta cierto cupo, no podían haber tanta cantidad de alquileres en el año por zonas. Ahora, ¿sabés lo que pasa acá en Uruguay, por ejemplo? Yo no lo sabía, me lo dijo un amigo que tiene inmobiliaria y que lleva adelante más o menos la administración de unos apartamentitos que heredamos de papá. Las inmobiliarias de Uruguay, Julio, tienen zonas, tienen corralito, manejan mercado. No puede una inmobiliaria que tiene la zona de Sayago y Prado hacer negocios inmobiliarios en Peñarol, en la comercial. ¿Vos te das cuenta lo que han hecho? O sea, no es libre el mercado. El mercado tiene que ser libre. La empresa inmobiliaria, si es buena, si ofrece buenos servicios, se destaca y va conquistando mercados por encima de otras y se van a tener que forzar las otras en mejorar el servicio, la calidad de la atención, etcétera, como pasa en todos los contextos de mercado. Ahora, cuando el Estado se mete y te dice, no, ustedes pueden trabajar acá en esta zona, ¿eh? Acá trabajan estos otros. Bueno, entonces, eso no es la economía de desarrollo, eso no es capitalismo, eso es economía dirigida, planificada por el Estado. Es lo que quería hacer Cabildo Abierto. Los cabezas de Chorlito de Cabildo Abierto votaron aquel proyecto, ¿te acordás? De establecer zonas de cultivo, regionalizar el interior del Uruguay, decir, acá podés hacer esto, en estas otras hectáreas podés hacer esto otro. ¿Quién les dice a ellos, que son los dueños de decidir lo que quieran hacer, propietarios que compran esas tierras para producir lo que ellos saben que van a producir? ¿Vos te parece que puede haber alguien que sepa más que el propio empresario, que está ducho y preparado en eso? Él ya sabe lo que tiene que producir y sabe que si no va a perder plata. Van a hacer lo mejor para producir y tener rentabilidad. Pero bueno, estamos con estas cabecitas que no, como vos decís, tienen los ojos en la nuca. No ven que la economía cuando la liberás, el país crece, las sociedades van creciendo. El Estado no se tiene que meter ahí. Y eso que dijiste es muy importante, ¿no? Los salarios no pueden tener una tabulación, no podés tener un salario mínimo, ajustarlo por inflación. No, el salario tiene un precio de mercado. El mercado va a fijar el valor del salario según tu capacidad, qué calidad de trabajo tenés, qué calidad de mano de obra sos, en qué sector de la economía. Pero bueno, anda a hacerles entender. Precisamente, mira, fíjate, la repercusión de toda esta situación de las blanduras de una derecha tradicional que ha resignado muchas de sus posiciones frente a la izquierda, ha provocado que una nueva derecha que aparece en el escenario esté ganando las voluntades y la conciencia de los jóvenes. Hay una encuesta fresquita de hoy, Mm, ¿eh? mm, De los votantes de 18 a 25 años en España. claro, ¿Cuáles son sus preferencias? Número uno, Vox. claro. 25% de los jóvenes de 18 a 25 años dicen que van a votar a Vox y le sigue con un 17% el PP. Mm, El partido Socialista está en tercer lugar con un 13%. La izquierda tradicional comunista de Sumar un 6% y Podemos un 3%. mm, La juventud ya no se come más la basura ideológica. La juventud quiere cosas concretas y reales. Y el desprestigio de la política tradicional está a esta altura en España de un presidente que ha estado diciendo no voy a pactar con la izquierda, a ver, chale, etarra y pacta al tiempo, no voy a dar indultos y da indultos, no voy a dar una amnistía a los delincuentes de Cataluña que provocaron el secesionismo y de luego les da una amnistía. Es tal el desprestigio que ayer mismo el Supremo Tribunal, la sala de apelaciones negó el recurso de la defensa mm, del fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, imputado por revelación de secretos cometidos contra Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mm, que la sala negó el pedido
negó el pedido de la defensa para que se retirara el juicio oral que va, el procesamiento y no se vaya a juicio oral. Ratificó el procesamiento y el fiscal general de España va a juicio oral Claro, por revelación de secreto. O sea que la, la, la corrupción está llegando a extremos y niveles tales que el gobierno sanchista está agarrado con palillos. Y esa reunión en Chile sí, un sí, sí, espejismo creado para dar la idea de que Sánchez tiene una perspectiva y un apoyo internacional. claro. Era, parecían los tres chiflados en, en su mayor expresión, ¿verdad? Con un Sánchez que estaba fuera completamente del lugar y que quería vender la idea de que tiene apoyos internacionales, cuando ha sido criticado en toda Europa por su conducta respecto a los tratados que toda Europa está llevando adelante y él se hace como que es la moral de Europa, él es el decente, él es el que no entrega, él es el digno, ¿verdad? Entonces Claro. que pone a todos los restantes presidentes de Europa en la condición de, 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 de gente que está entregando los intereses europeos, lo cual no es cierto, porque la negociación es muy dura y Europa tiene que estar unida. Y él Mm. provocó Sí, que la presidenta italiana sí, Meloni sí, dijo, yo no sé qué firmó, yo no sé qué está hablando el señor Sánchez, yo lo que sé es que él firmó lo mismo que firmé yo, y yo firmé que vamos a gastar el 5%, y ahora sí, le está diciendo que no lo va a cumplir. sí, Entonces, sí, sí, ese es el Sánchez que miran en Europa, sí, porque, porque son desacreditado completamente. son todos mentirosos, los zurdos son todos iguales, son todos mentirosos. Dicen que van a hacer algo y después hacen todo lo contrario, y eso sí estaba enterado, de que dijo que él no iba a cumplir con ese presupuesto que comprometió a todos los países de la Unión Europea a través de Mark Rutte, ¿no? Mark Rutte que Exacto, claro. ha hecho Claro. ese acuerdo, por supuesto, por supuesto. Pero es que no Bueno, hay más Julio, solución que eso, y sino ¿quién sí, va a proteger a Europa? y Estados seguro, Unidos, ¿qué obligación tiene por eso, de que sus soldados, que su industria y que todo su poderío sea el escudo de Europa? que lo Le paga el dijo, no, pueblo Europa, americano, como claro, y además es claro, el y lo pueblo. paga, y lo pagan perdoname la expresión, los idiotas norteamericanos. Y se Y, acabó, y y sí, eso se claro. acabó. Y sí. Además, con todo lo que los expoliaron, les robaron tecnología, les sacaron las industrias, toda la costa esa Pacífico, que era la llamada costa industrial, como 13 o 14 estados que se desmantelaron en sus industrias, a raíz de todos esos malditos acuerdos, cuando unieron a China a la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, ahora les está pasando factura de los traidores que son. Podemos tratar ese tema en la próxima. China, Con mucho realmente, gusto. mucha cosa para hablar de ese régimen, de los Muchísimo, propietarios. muchísimo, muchísimo, muchísimo. La trampa china, le diría Fua, yo. es totalmente, es la trampa del chinito, ¿no? La seguimos la próxima, Julio. Te Un agradezco un abrazo, montón, me alegro Rubén, que un estés muy gusto. bien y la seguimos la semana que Gracias. viene. Julio Hasta la que Martino, viene. conversando con nosotros de política internacional y de estos temas que se repiten, es el loop, el loop, el loop del comunismo y la gente no entiende y se come en la pastilla, como diría el querido Januzzi.